Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la defensa de la tesis de María Florencia Cotabarren, titulada Desarrollo e implementación de capacitaciones sobre prácticas higiénicas en un frigorífico. Ofició como director Mauricio Díaz, como codirectora Analía Taraborelli y en carácter de evaluadora María Inés Palacio. Bueno, Florencia, tenés 30 minutos para la defensa. Adelante. Bueno, el tema de mi tesis fue el desarrollo e implementación de capacitaciones sobre prácticas higiénicas en un frigorífico. La realicé en el frigorífico Anselmo de la ciudad de Tres Arroyos, que cuenta con un matadero bovino y porcino, además de una sala de elaboración de cocinados. Los objetivos de mi tesis fueron desarrollar e implementar las capacitaciones sobre prácticas higiénicas del personal y, dentro de objetivos específicos, proporcionar a los manipuladores la información necesaria sobre las buenas prácticas de manipulación y su importancia en la salud pública. Por último, demostrar la eficacia de la capacitación en prácticas higiénicas del personal. Para comenzar con el desarrollo de mi tesis, realicé una investigación de ciertos antecedentes, de los cuales acá voy a resaltar los que me parecen más importantes o básicos para el desarrollo de la tesis. Comenzando con la definición de enfermedades transmitidas por los alimentos, que son aquellas causadas por bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas que ingresan al organismo a través del agua o los alimentos contaminados. Estos alimentos pueden contaminarse a través de las materias primas si se encuentran contaminadas, de las malas prácticas de manipulación o la falta de higiene. Por eso cumple un rol fundamental el manipulador de alimentos, tanto para garantizar que los alimentos sean seguros, como también pueden llegar a ser la principal fuente de contaminación. Por otra parte, la higiene de los alimentos son las condiciones y las medidas necesarias tanto para la producción, la elaboración, el almacenamiento y la distribución de esos alimentos, que están destinadas a garantizar que el producto sea inocuo. Según la ANMAT, una manera segura de llevar a cabo un programa de higiene de los alimentos es a través de los POEs, que junto con las buenas prácticas de manufactura van a garantizar la inocuidad de los alimentos. Con respecto al manipulador de alimentos, es aquella persona que manipule los alimentos envasados, no envasados, los equipos, utensilios y cualquier superficie que esté en contacto con esos alimentos. Y se espera de parte de ellos que cumplan con los requerimientos de higiene. A su vez, está documentado que hay una relación entre las malas prácticas de manipulación y la ocurrencia de estas setas. Por eso la importancia del manipulador de alimentos. Y es importante que este manipulador cuente con un carnet de manipulador de alimentos que es expedido por una autoridad sanitaria y que tiene como único requisito la asistencia y aprobación a un curso de capacitación en manipulación segura de alimentos. Este curso, según el Código Alimentario Argentino, cuenta con diferentes contenidos. Están los contenidos mínimos, que comprende todo lo que es definición de alimentos, legislación, definición de inocuidad, con los conceptos de peligro y riesgo. También cuenta con las 5 claves de inocuidad alimentaria, la definición de ETAs y la prevención, y los alimentos libres de gluten. Y dentro de los contenidos complementarios, comprende la definición de nutrición, nutrientes, guías nutricionales y los sistemas de gestión de inocuidad, que son las buenas prácticas de manufactura, el manejo integrado de plagas, los POEs y HACCP. Para el desarrollo de las capacitaciones que yo brindé en el frigorífico, tuve en cuenta, dentro de los contenidos mínimos, lo que me pareció más importante, como el rol del manipulador de alimentos, la definición de ETAs y la prevención de 3 ETAs principales que se tomó la decisión en conjunto con las autoridades sanitarias del frigorífico, que fueran síndrome urémico hemolítico, triquinosis e intoxicación estafilocócica, que son las más relacionadas con el trabajo de los operarios dentro del frigorífico. Con respecto a los materiales y métodos que utilicé, realicé unas planillas en las cuales describí ciertos ítems como estado de salud, el lavado de manos, lavado de botas, conducta personal, indumentaria de trabajo y operativa en el sector.
Lo que hice con estas planillas fue, antes de la capacitación, recorrer los sectores de faena bovina, faena porcina, desposte bovino, desposte porcino y elaboración, y completar con una cruz, según correspondía, si cumplía o no cumplía con los requisitos dentro de cada ítem. Y luego, una vez que realicé la capacitación, volví a observarlos con estas planillas, para poder detectar una diferencia antes de la capacitación y después. Las charlas, que fue lo principal de mi tesis, si bien la idea era abocarme directamente a las prácticas higiénicas del personal, me parecía interesante poder hacer una introducción del tema con respecto a las setas, y por eso lo dividí en dos charlas, para que no fuera tan largo. En una primera charla traté la importancia del rol del operario como manipulador, la definición de ETAs y las principales ETAs que nombré previamente y su prevención. Y en una segunda charla me aboqué principalmente a las prácticas higiénicas del personal, como el estado de salud, la conducta personal, la higiene, la indumentaria de trabajo y el lavado de botas y demás. Para estas capacitaciones las realicé en grupos de 20 personas o menos, ya que el espacio que teníamos era reducido, y lo hice por sector de trabajo, en desposte, faena y elaboración. El tiempo estimado de cada capacitación fue de 20 minutos, luego se extendió un poco más por las preguntas y la evaluación, y de los 140 empleados que en su momento tenía el frigorífico, 100 correspondían al área de producción. De esos 100, yo capacité de manera completa 63. Cuando digo de manera completa, tomo aquellos operarios que asistieron a las 2 charlas y completaron las 2 evaluaciones. Luego, como apoyo para mi capacitación, realicé una presentación de PowerPoint que sirvió tanto para que ellos pudieran observar como algunos videos que les pude mostrar con esta presentación. Comencé dando una definición del manipulador de alimentos de manera sencilla y cómo, manteniendo las buenas prácticas, se puede obtener un alimento seguro o, en el caso contrario, se puede obtener un alimento contaminado y la persona que consume ese alimento enfermarse. De ahí fui a lo que es la definición de las enfermedades transmitidas por alimentos y les comenté cómo podían contaminarse los alimentos, haciendo principal hincapié en la falta de higiene y en la mala manipulación. Luego comencé describiendo un poco el síndrome urémico hemolítico, les comenté que era causado por una bacteria, la forma de transmisión y los síntomas que presentaba la enfermedad. Y luego, dentro de lo que es la prevención de esta ETA, resalté principalmente la higiene durante la faena, el control en los puntos de elaboración y la higiene personal. Con respecto a la triquinosis, les comenté que era una enfermedad causada por un parásito, les mostré cómo era la forma de transmisión a través del consumo de carne de cerdo, chacinados o embutidos mal cocidos, y también los síntomas que puede presentar. Y con respecto a la prevención, hice hincapié en la toma de muestras que ellos realizan para un posterior análisis y en la eliminación de las reses infectadas. Por último, la intoxicación estafilocócica, les comenté que era causado por una bacteria que se encuentra en las manos, en la piel. Les expliqué que se transmitía por la mala manipulación o por heridas infectadas, y también los síntomas que presenta. Y para la prevención resalté cubrir bien las heridas, no tocarse granitos o lastimaduras durante la elaboración y mantener siempre la higiene. Y como cierre de esta primera charla, les resalté que las malas prácticas que ellos pudieran tener durante el proceso de faena, de elaboración, iban a tener consecuencias graves sobre los consumidores, principalmente los grupos de riesgo, como son los bebés, los niños, las embarazadas y los ancianos. Luego, en una segunda charla, fui principalmente a lo que eran las prácticas higiénicas del personal, que fue el objetivo principal de esta tesis. Comencé con el estado de salud, les comenté que ante cualquiera de estos síntomas, como diarrea, dolor de garganta con fiebre, deberían avisar a un supervisor, y les comenté cómo tenían que comportarse frente a una lesión en la piel. Luego, con respecto a la conducta personal,
les nombré los comportamientos que deben evitarse para no contaminar los alimentos. Y por la higiene personal, hablé un poco de lo que era la correcta utilización del barbijo, de la cofia y el uso de guantes. Luego nombré las partes que corresponden a lo que son las indumentarias de trabajo y resalté que debe estar blanca o clara, limpia y en buenas condiciones. Luego, para lo que es el lavado de botas, les comenté que las botas se deben lavar al ingresar al sector de trabajo o en su defecto cada vez que sea necesario, y realicé un video en el filtro sanitario para mostrarles cómo sería un correcto lavado de botas, comenzando por el lavado de la suela de ambas botas, tanto en la parte media como en la punta de la bota, con el lavasuela. Posteriormente, con el cepillo y jabón, cepillar bien lo que es la parte superior de la bota, la caña, y luego enjuagar y repetir el procedimiento con la otra bota. Me pareció importante poder hacer, o interesante hacer un video para poder demostrarles cómo iba a ser un correcto lavado de botas, ya que no iba a tener la posibilidad de ir al filtro sanitario con todos. De esta forma me parecía más didáctico, o tal vez que se pudiera entender mejor que si lo decía oralmente. Bueno, y mientras iba pasando el video, les iba explicando. Luego, para el lavado de manos, comenté que las manos deben estar limpias, sin heridas y con las uñas cortas. Hice hincapié en los momentos que deben lavarse las manos. Y también realicé un video para demostrar cómo es el correcto lavado de manos. Enjuagarse, humedecerse con agua, colocar el jabón y frotar durante 20 segundos entre los dedos, sobre las palmas de la mano, y luego volver a enjuagar y secar con la toalla de un solo uso. Finalmente, la última diapositiva, les resalté cómo las buenas prácticas que ellos pueden tener van a garantizar que los alimentos sean seguros. Esto en lo que respecta a las capacitaciones que yo di. Luego, las evaluaciones que utilicé fue una evaluación tanto para la primera charla y una evaluación para la segunda. De cada evaluación realicé 2 temas con 5 preguntas cada una. La modalidad de las evaluaciones fue múltiple choice o verdadero o falso, y en el caso de esta única pregunta a las 5 fue ordenar los pasos de un correcto lavado de manos. Luego, el último material que utilicé fueron las encuestas, donde se les pedía que completaran con el sexo, la edad, el tiempo que llevaban trabajando en el frigorífico, los estudios máximos que tenían, y si alguna vez habían recibido capacitación sobre ETAs o sobre buenas prácticas higiénicas. Con respecto a lo que fueron los resultados, para las planillas lo que realicé fue un análisis descriptivo. Lo que hice fue transcribir en un Excel, de acuerdo a los sectores que yo observé, faena, desposte y elaboración, y de cada uno de los ítems, como estado de salud, desglosé cada ítem, lavado de manos, 1, 2 y 3, de acuerdo a los ítems que yo ponía, y completé con un sí o con un no, si cumplían o no cumplían. De la línea roja para arriba son todas las planillas que utilicé antes de la capacitación, acá lo aclaro, y de la línea roja para abajo son las planillas que utilicé después de la capacitación. De esta forma se obtuvieron los gráficos donde se puede observar la diferencia entre el antes de la capacitación y el después. Para el estado de salud, por ejemplo, si los empleados en contacto directo con los alimentos no presentan lesiones en la piel que puedan resultar contaminantes, hubo un 100% de cumplimiento, tanto antes de la capacitación como después. El 100% que yo tomo son los 63 empleados que capacité de forma completa, no el total. Quiero decir, no los 100 operarios. Luego, para el lavado de manos, si se lavan las manos correctamente al ingresar al sector de trabajo, después de los descansos y cada vez que sea necesario, se observa un aumento de un 82%
de cumplimiento antes de la capacitación a un 100% después de la capacitación. Luego, para el lavado de botas, si los operarios se lavan las botas cada vez que ingresan al sector de trabajo cuando sea necesario, si bien se puede observar un gran porcentaje de incumplimiento antes de la capacitación, hubo un leve aumento de un 18 o un 27% luego de la capacitación. Con respecto a la conducta, si los operarios ingresaban al sector de trabajo con aros, anillos, relojes, se mantuvo el porcentaje de cumplimiento tanto antes como después. Para la utilización de cofia, que correspondía a lo que era indumentaria de trabajo, se observa un gran aumento de un 55% a un 91% de cumplimiento. Y para la operatividad, que consistía en si el personal utiliza sus instrumentos de manera correcta y con la frecuencia necesaria, también hubo un aumento de un 50 a un 75%. Luego, con respecto a lo que son las evaluaciones, como se puede observar, los separé por pregunta. En cada una de las preguntas hubo un gran porcentaje de respuestas correctas. Por ejemplo, en la pregunta número 4 es la que más respuestas incorrectas tuvo, y la pregunta consistía en si el síndrome urémico hemolítico era causado por una bacteria, por un virus o por un parásito. Tenían que elegir la respuesta correcta. Bueno, esa fue una de las que hubo un poco más de respuestas incorrectas. Luego, para el segundo tema, también se observan, por ejemplo, 3 preguntas donde el 100% de las respuestas fueron correctas, y en la pregunta número 4, que hablaba sobre la prevención de la intoxicación estafilocócica, hubo un 31% de respuestas incorrectas. Con respecto a la evaluación de prácticas higiénicas, también se observaron muy buenos resultados. Por ejemplo, la pregunta número 3, que era sobre la utilización de cofias, tuvo un 100% de respuestas correctas, que también puede estar asociado a ese gran porcentaje de cumplimiento que aumentó en el gráfico que mostré previamente. Y con respecto al segundo tema, también hay 2 preguntas con el 100% de respuestas correctas, y la pregunta que más respuestas incorrectas tuvo fue sobre la utilización de guantes de goma, que fue un 17%. En rasgos generales, igual fueron muy buenos los resultados de todas las evaluaciones. Y lo que se tomó en cuenta para las evaluaciones es de las 5 preguntas, si 3 preguntas las respondí correctamente, se daba como aprobado, y si tenían 3 respuestas incorrectas, se daban como desaprobado. Luego, con respecto a las encuestas, en el sexo hubo un 94% de masculinos y un 6% de femeninos, dentro de los cuales 3 correspondían al área de elaboración y una sola a la área de faena. Con respecto a la edad, un 48% de los operarios tienen una edad entre 20 y 30 años, luego se divide un 21% entre 30 y 40 años, un 25% entre 40 y 50 años y un menor porcentaje del 6% entre 50 y 60 años. Con respecto al tiempo, trabajando en el frigorífico, un 52% de los operarios llevaban entre 1 y 10 años, un 16% entre 10 y 20 años, otro 16% entre 20 y 30 años, y finalmente un 8% hacía entre 30 y 40 años que estaban trabajando, y un 8% menos de un año. Los estudios máximos alcanzados que tenían los operarios, un 60% contaba con el primario completo, un 38% con el secundario y un 2% con el terciario. Y luego se habían recibido capacitaciones. Para lo que es la capacitación de ETAs, hubo un 37% que respondió que sí habían recibido y un 63% que no. Y con respecto a la de prácticas higiénicas del personal, un 55% dijo que no y un 49% dijo que sí. Esto lo relaciono tal vez al porcentaje de operarios que hacía poco tiempo estaban trabajando en el frigorífico. Y como conclusiones de mi trabajo de tesis, con respecto a las capacitaciones, puedo decir que fue posible desarrollar e implementar las capacitaciones, y también hubo una amplia predisposición y recepción de los participantes, ya que me cedieron su espacio de descanso para que yo pudiera dar las capacitaciones, y también hubo una amplia participación, ya que me preguntaban cosas,
o tal vez contaban alguna anécdota referida a alguna ETA. Con respecto a las evaluaciones, como mostré en los gráficos, tuvieron muy buenos resultados. De los 63 operarios, no hubo ninguno desaprobado, pero sí los que tuvieron las respuestas incorrectas, luego en una posterior revisión, les mostré la evaluación y pudieron corregir o preguntarme si les había quedado alguna duda. Con respecto a lo que fueron las encuestas, fueron positivos tanto para definir el nivel de capacitación como para definir la modalidad de la evaluación, que fuera múltiple choice o verdadero o falso. Y el análisis descriptivo que se realizó demostró que el cumplimiento de las variables aumentó luego de la capacitación. Y para finalizar, como recomendación para futuros análisis similares a este, me gustaría decir que la persona que observe no sea la misma que los capacite, ya que esto podría restarle objetividad al análisis.